Ya estamos de nuevo con ustedes. El doctor Alfredo Polanco es el médico que nos orienta cada lunes con estas grandes intervenciones que hace sobre los temas de salud. Primero, felicidades, doctor, y buenos días. Saludos, Licho, gracias por estas felicitaciones que yo creo que de verdad son merecidas, como la mayoría del pueblo dominicano. Pero bueno, tenemos un tema hoy bastante importante, como siempre, temas de salud, pero básicamente de prevención de enfermedad, que es lo más importante. Y hoy trataremos un tópico, un tema sobre la principal causa de muerte a nivel mundial. Usted pensará que son las enfermedades infecciosas. En República Dominicana posiblemente pensarán que son los accidentes de tránsito, pero no. A nivel mundial, la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, es decir, aquellas afecciones que afectan a nuestro corazón y los vasos sanguíneos. Es decir, tenemos lo que es la cardiopatía isquémica, por ejemplo, el infarto agudo al miocardio, lo que es la angina de pecho, las enfermedades cerebrovasculares, es decir, trombosis cerebral y hemorragia cerebral. O sea, a nivel mundial, cada año por este padecimiento mueren aproximadamente, o murieron, porque fueron estadísticas de hace 2 años, 17.9 millones de personas en todo el mundo. Es decir, que posiblemente el año pasado murieron 18 millones de personas a causa de las enfermedades cardiovasculares. Es decir, una de cada 3 muertes se debió a enfermedades cardiovasculares. Y es importante señalar que las enfermedades cardiovasculares son enfermedades no transmisibles, es decir, no son enfermedades causadas por patógenos, por procesos infecciosos. De manera que en la mayoría de los casos son entidades clínicas que pueden ser prevenibles. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para que un paciente, para que una persona tenga problemas cardiovasculares? Y empezamos con una entidad clínica bastante frecuente, que es la hipertensión arterial. Y estaba revisando las estadísticas de la hipertensión arterial y República Dominicana está catalogado como uno de los países donde hay más alta prevalencia de hipertensión arterial. Usted puede revisarlo en los datos de la Organización Mundial de la Salud, donde habla de que estamos en el 4.º lugar de los países con mayor prevalencia de hipertensión arterial en el mundo. Es decir, 49% de la población adulta mayor de 18 años es hipertensa. Entonces, ya hemos tocado este tema de la prevalencia de la hipertensión arterial a nivel mundial. ¿Y cuál es el problema? Que más del 50% de los pacientes que son hipertensos desconocen su condición. Pero ¿qué sucede? De los que conocen la condición de que son hipertensos, menos de la mitad están siendo tratados adecuadamente por diferentes razones, que es lo que nosotros vamos a detallar a continuación. Lo primero es que en nuestro país no existe la cultura del chequeo. Y ya hemos insistido bastante con esto en diferentes programas de cómo usted teniendo un seguro médico, teniendo pues una clínica de atención primaria a su alrededor, teniendo el dinero, usted no va a una consulta de rutina, pues a diario nosotros vemos a pacientes que van a una primera consulta después de haber tenido 5, 10 años sin haber acudido al médico, y cuando le preguntamos el por qué tardó tanto para ir al médico, dice que no se ha sentido nada y por ende no ha visitado al médico. Otros alegan que por no ir a centros de salud, donde, por ejemplo, en la pandemia del COVID, por no contaminarse, por no infectarse, pues no iban a los diferentes centros de salud. Siempre una justificación. Ahora, ¿qué ocurre? Usted puede ser hipertenso durante muchos años y no percatarse
de esa condición. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial generalmente no da ninguna sintomatología. Entonces aquí tenemos el primer problema. O sea, la principal causa de problemas cardiovasculares, llámese de infarto agudo al miocardio, de angina de pecho, de enfermedad cerebrovascular, tal como trombosis y hemorragia cerebral, es la hipertensión arterial. Y si usted no tiene un control de la hipertensión arterial, pues usted tiene todas las posibilidades de presentar todas estas complicaciones derivadas de la hipertensión. Y por ende, un aumento prematuro de lo que es la mortalidad. Todos queremos vivir 70 años, 80 años, 90 años y hasta 100 años. Pero la verdad que si nosotros somos hipertensos y no la controlamos, no vamos a llegar a esa edad. También la segunda causa más importante, ¿cuál es? La diabetes. Entonces, es como decimos siempre, la diabetes y la hipertensión arterial es un matrimonio sin divorcio. Ambas entidades clínicas, en la mayoría de los casos, coexisten. No sabemos, porque a veces me preguntan, doctor, ¿y cuál es peor de la diabetes o la hipertensión? Pues ambas van a conllevar a problemas cardiovasculares importantes, pues la mayoría de los pacientes diabéticos, ¿de qué mueren? De infarto agudo al miocardio, de trombosis cerebral. Entonces, por eso, si usted tiene asociada la hipertensión arterial a la diabetes mellitus, pues ya usted tiene un detonante importante para padecer de enfermedad cardiovascular. La tercera causa tenemos la hiperlipidemia, las grasas. En muchas personas, me salió el colesterol un chin alto. Cuando nosotros vamos a ver esos niveles de colesterol, el paciente siempre toma en cuenta que es hasta 200 miligramos por decilitro. Pero hay aquí un colesterol malo, el colesterol LDL y el colesterol bueno, HDL, y ese paciente tiene el colesterol malo, por ejemplo, en 156 miligramos por decilitro, cuando lo normal es que si usted tiene leve factor de riesgo, no pase de 100. Si tiene un alto factor de riesgo o muy alto, no pase de 55 o de 70 miligramos por decilitro. Entonces, por eso, el paciente no toma en cuenta esta interpretación que se la hace el médico. Entonces, aquí tenemos tres entidades clínicas donde la mayoría de los pacientes que son diabéticos y que son hipertensos van a tener una hipercolesterolemia, una hipertrigliceridemia. Y cuando hablamos de hiper, hablamos de aumentado, hipertensión, tensión aumentada. Y la cuarta factor de riesgo, posiblemente bastante importante, es la obesidad o sobrepeso. Entonces, tenemos una población dominicana que cada día va aumentando lo que es la obesidad y el sobrepeso. Entonces, este factor asociado a la diabetes, a la hipertensión y a la hipercolesterolemia son factores importantes, preponderantes para conllevar a que un paciente tenga una cardiopatía isquémica, es decir, un infarto. Entonces, tenemos encima de eso una vida sedentaria. O sea, es importante que una persona haga de ejercicio mínimo 150 minutos a la semana. Entonces, cuando no tenemos esa condición de caminar por lo menos 150 minutos a la semana, un paciente sedentario, un médico, un abogado, un oficinista, un contable, etcétera, pues esa persona ya multiplica con creces las posibilidades de riesgo cardiovascular. Y encima de eso tenemos una dieta. Nuestra dieta mediterránea no es como debe de ser. Nosotros tenemos una dieta muy alta en consumo de azúcares, consumo de edulcorantes, consumo de sal. O sea, a todo nosotros le echamos sal. Entonces, ustedes ven los factores que entran por la boca que son nocivos para lo que es la salud cardiovascular. Y tenemos otros factores bastante importantes que es el tabaco. El tabaco es posiblemente el principal detonante de la enfermedad cardiovascular. Es decir, cuando usted fuma,
usted aumenta la frecuencia cardíaca, usted aumenta la tensión arterial, usted aumenta las posibilidades de arteriosclerosis, endurecimiento de las arterias, ese paciente que tiene colesterol y triglicéridos altos, disminuye la distensibilidad de las arterias y por ende va a aumentar el riesgo cardiovascular. Ahí estamos viendo en esta imagen una arteria coronaria, por ejemplo, llena de grasa y por tanto es como si tuviéramos en esa tubería el desagüe del lavamanos que está lleno de residuos, pues lamentablemente el agua no va a poder pasar. Asimismo, no va a poder pasar la circulación sanguínea hacia el corazón y el paciente que va a tener un infarto agudo al miocardio. De manera que todos esos factores se van a conjugar en ese paciente diabético que ignora que es diabético o simplemente tiene la negación. Pues a usted le pregunta a ese paciente, ¿usted es diabético? No. ¿Qué medicamento está tomando? Metformina, glimepirida. ¿Desde qué tiempo? Desde hace 5 años. Ese paciente tiene 5 años diagnosticado como diabético y todavía no ha aceptado el hecho de que sea diabético. ¿Qué implica esto? Que como ese paciente todavía no acepta la condición de diabetes, ese paciente no se va a tomar su medicación todos los días a la hora que le prescribió su médico, porque todavía ese paciente no está consciente del efecto deletéreo de la diabetes en su cuerpo. Lo mismo. ¿Usted es hipertenso? No, pero hace 10 años que me indicaron una pastillita y ya me la estoy tomando, pero siempre que me toman la presión, la tengo bien o la tengo un chin alta. Eso sí, que cuando yo voy al médico, esos días previos, yo trato de medicarme. Pues, lógicamente, es un paciente que la presión la tiene controlada por el hecho de que se está tomando los medicamentos antihipertensivos. Hay pacientes que dicen, el médico me indicó un medicamento por 3 meses. Óigame, la hipertensión arterial no se cura. Por tanto, el medicamento no va a ser para 3 meses, es de por vida. La diabetes mellitus no se cura. Es una condición que usted va a vivir con ella por siempre. Por tanto, el médico no le va a quitar los medicamentos para la hipertensión ni para la diabetes. El médico posiblemente le controlará los medicamentos para la hiperlipidemia, que era una dosis más alta y luego se la puede disminuir a una dosis pues mínima, pero nunca se la va a quitar. ¿Por qué? Porque si a usted le quitan esos medicamentos, lógicamente, usted va a volver a tener hipertensión descontrolada, va a volver a tener diabetes descontrolada, va a volver a tener hiperlipidemia o hipercolesterolemia. Por tanto, son medicamentos que el médico no puede negociar bajo ninguna circunstancia. Por ello, nosotros recomendamos siempre a nuestros colegas, vamos a concientizar a la población, vamos a tomarnos unos cuantos minutos en explicarle al paciente de la condición que está padeciendo. ¿Por qué? Si no nos sacamos esos minutos al final ya de que tenemos el diagnóstico, de decirle al paciente, mire señor Antonio, usted es hipertenso, usted sufre de presión alta. O sea, no vamos a jugar con esto. No vamos a decirle que le encontramos la presión un chin alta y que le vamos a dar una pastillita y todo es gita, todo es con chiquito. No, señor, porque usted no tiene un problema chiquito. Usted se va a tomar una píldora, una pastilla, un medicamento para la presión. Usted se va a tomar un medicamento para la diabetes. ¿Por qué? Porque usted es diabético. Usted no tiene una diabetes emocional, porque eso no existe. Existe lo que es la prediabetes y existe la diabetes. O sea, no hay diabetes emocional. No hay diabetes inducida porque usted está estresado. No, para nada. Usted es diabético. Usted tiene esa condición. Usted es hipertenso. Usted tiene esa condición. Y mientras usted no acepte esa condición de su patología, pues lógicamente el dicho que usted no lo va a tomar en serio. Por eso, por último, pues yo sé que tienen algunas preguntas. Muchos de nuestros pacientes a veces pues no continúan en nuestra consulta. De verdad, me molesta muchas veces el hecho de que hay algunos pacientes que porque le digo la verdad, le digo su condición, le digo lo que tiene, pues eso no era lo que el paciente quería escuchar.
el paciente quería escuchar que la diabetes se cura, que la hipertensión se cura. Bueno, pues déjame darle una noticia. Hay pacientes que son obésidos mórbidos, una obesidad mórbida, y que han perdido 60, 70 libras, pues ese paciente va a controlarse la presión, va a controlarse la diabetes, posiblemente durante un tiempo no vaya a requerir de medicamentos. ¿Por qué? Porque su problema de diabetes, de hipertensión, era secundario a la obesidad. Sin embargo, la mayoría de los casos no son así. Listo, si tienen preguntas, porque es importante sobre este tema, si hay algunas preguntas que podamos responder, tanto a ti como Antes de yo a hacerle la nuestro mía, parece que público, te sería entró bastante alguna pregunta. interesante. Buenos días. Sí, buen día. Yo quisiera saber el consultorio del doctor dónde está. Le hablo desde Barahona. Doctor, desde Barahona, una señora quiere saber dónde usted está en el consultorio. Bien, estamos en el Centro Médico Vista al Jardín, casi nunca damos la dirección, pero es importante. Muchas personas quieren saber, Centro Médico Vista al Jardín, en el 5º piso, frente al Jardín Botánico, estamos a sus órdenes. Ahí. Bueno. Bien. Reitero el doctor. Se puede Vista del prevenir. Jardín, Avenida República Sí. de Colombia, frente al Botánico. Jardín Santo Botánico. Domingo. Correcto. Doctor, yo quiero hacer una Bien. pregunta ahora. A ver. Yo he visto, y mucha gente está preocupada por eso, jóvenes de 18, 22 años, 23. Antes de ayer murió uno de 22 años de un infarto. Y la semana pasada en La Vega murió otro joven de 26 años de un infarto. Hace unos días, uno de alrededor de 30 años llegó a su casa, se acostó a descansar en lo que la madre le estaba haciendo la cena. Un muchacho que se dedicaba a tocar piano, a hacer ejercicio, a trabajar. Lo encontró en la cama. Un infarto fulminante. Eso, ¿qué usted le da como lectura a esos casos? Bien, hay diferentes causas que te pueden conllevar a cardiopatía isquémica, es decir, infarto en pacientes jóvenes. Por ejemplo, hay pacientes que tienen, pues, de nacimiento, como decíamos, enfermedades congénitas de las coronarias. Pues, son casos que, como un paciente joven, generalmente no tiene una persona un chequeo de rutina, que posiblemente si la persona de haber tenido chequeos de rutina, pues posiblemente se detectaría a un paciente que nosotros le tomemos la presión y que la encontremos alta a un paciente joven, ya eso es motivo de alarma. Pero ocurre que como muchas enfermedades no dan síntomas, de la manera que podemos diagnosticarla es cuando un paciente va a una consulta preventiva, Licho. Entonces, si usted tiene menos de 30 años, vaya por lo menos cada 2 años al médico, vaya a chequearse, vaya a ver cómo tiene su presión, que ese médico le va a poner el estetoscopio en el tórax y va a escuchar los latidos cardíacos. Le va a poner un oxímetro de pulso para ver cómo está saturando y posiblemente, dependiendo de cómo escuche los latidos cardíacos, le indicará otros estudios como un electrocardiograma. Si vemos una alteración en ese electrocardiograma, en ese paciente joven, lógicamente, vamos a indicarle un ecocardiograma. Y aquí posiblemente encontremos una alteración de manera temprana, la cual podría corregirse. Un paciente podría tener también una valvulopatía, o sea, las válvulas cardíacas podrían estar afectadas, por ejemplo, aunque es poco común, pero la fiebre reumática, esto provoca valvulopatías que podrían traer como consecuencias cardiomegalia, aumento del tamaño del corazón, etcétera, insuficiencia cardíaca. Pero también en los últimos años ha prevalecido, ha predominado el uso de sustancias. No, con esto no quiero decir que esas personas que han fallecido tengan eso, porque hay otras causas bastante importantes de cardiopatía isquémica, pero sí nos ha tocado ver a pacientes que tienen el antecedente de consumidores de juca. Entonces, la juca, pues hay personas que duran 3, 4 horas consumiendo juca durante 3 a 4 días, pues el tabaco es uno de los principales factores deleterios para la salud cardiovascular.
Recuerde que en el tabaco vamos a tener más de 3 a 4.000 sustancias, de las cuales hay más de 300 que son sumamente tóxicas, como son la nicotina, arsénico, el benceno y otras tantas sustancias que pueden deteriorar lo que es la salud cardiovascular, el vapor, que la gente se cree que no provoca daño. Pues todo esto son factores de riesgo para que un paciente joven pueda tener cardiopatía isquémica, que es como se le llama. Pero es importante, sí, que en estos pacientes jóvenes, yo siempre les sugiero a los familiares, tenemos que saber la causa de muerte. No es que murió, muerte cardiovascular. No, 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 no. Son pacientes que ameritan que se le haga una necropsia. ¿Y por qué una necropsia? Porque de esta manera nosotros vamos a saber la verdadera causa de muerte. Si no sabemos la verdadera causa de muerte y solo estamos en suposiciones, pues el Ministerio de Salud Pública no puede lanzar campañas de prevención. Pero si sabemos que de las muertes ocurridas en República Dominicana en el año 2023, un grupo era por el tabaco, por la juca, un grupo era por cardiopatía reumática, por ejemplo, pues vamos a lanzar campañas para ver casos de cardiopatía reumática, a lanzar campañas para ver o prevenir lo que es el uso indiscriminado, el uso siempre es inadecuado del tabaco. De manera que es bastante importante nosotros como República Dominicana tener estadística de lo que es la mortalidad. Doctor, una última pregunta de mi parte. A la juventud no es fácil llevarla al médico. No es fácil. Sobre todo porque los organismos mundiales de la salud y locales dicen que la mayoría de las enfermedades comienzan a surgir a partir de los 40 y que la prevención comienza a partir de los 40. ¿Qué síntoma usted pudiera decirle ya finalmente a esa juventud que pudiera recibir un día? Yo recibí un mareo, qué sé yo, no me sentí cómodo, para que ese joven pudiera ver que por herencia, por la razón que sea, debe ir a hacerse un examen cardiovascular. Bien, bastante interesante esa pregunta, bastante interesante. Mira, lo primero es ese chequeo rutinario donde te van a hacer un hemograma, urea, creatinina, perfil lipídico, es decir, colesterol y triglicéridos. Nosotros nos hemos sorprendido con una gran cantidad de jóvenes que, por el hecho de tener un proceso viral, sabe que es bastante frecuente en esta época del año, pues sobre todo en el mes de noviembre, diciembre y todavía en enero y febrero. Entonces, en ese momento nosotros aprovechamos para hacerle unos análisis rutinarios al paciente, donde está la glicemia, urea, creatinina, y sorpresivamente nos hemos encontrado con muchos jóvenes con los niveles de colesterol bastante altos. Y luego, cuando encontramos ese colesterol alto, le preguntamos al paciente que cómo se siente, que qué distancia, que si camina. Son sedentarios, la mayoría. Entonces, se fatigan al mínimo esfuerzo. Entonces, ese paciente que se cansa al caminar 2 o 3 cuadras, un paciente que debe de ser evaluado desde el punto de vista cardiovascular. Un joven de 30 años cansándose al subir al 5.º piso de la clínica es un joven que, una persona que aunque sea joven, tiene que revisarse, porque ahí viene el sedentarismo. Ese corazón que al caminar una poca distancia supera el límite de los 120 latidos por minuto, es un corazón que se va a agotar fácilmente, es un corazón que puede ser sometido a una cardiopatía isquémica. Entonces, por eso, óyeme, las enfermedades no solamente son de los adultos, no solamente son de los viejitos. Usted va a ver una gran cantidad de pacientes jóvenes que van a tener enfermedades cardiovasculares. Y lo bonito del caso, y por eso hablamos, y la Organización Mundial de la Salud dice, son enfermedades que pueden ser prevenibles. ¿Y cómo es posible que en 40 años nosotros hemos duplicado a nivel mundial la cantidad, perdón, en los últimos 30 años, la cantidad de pacientes hipertensos? O sea, de 650 millones de pacientes hipertensos que eran en el año, en la década de los 90, tenemos 1.300 millones de pacientes hipertensos en el año 2020. Entonces, esto es
extremadamente exagerado. Entonces, si nosotros decimos que de la cantidad de pacientes hipertensos, solo uno, óigase bien, uno de cada 5 pacientes hipertensos está controlado. Imagínese usted cómo están esos 4 pacientes. ¿Qué va a pasar en la medianoche con ese paciente con una presión en 170/100? Y cuando el médico muchas veces de manera complaciente le dice, es un chin alta que la tiene. No, señor, usted la tiene muy alta. O cuando el paciente le dice al médico, lo que pasa es que hoy no me he tomado todavía la pastilla de la presión porque me levanté muy temprano. Pero por Dios, son las 9 de la mañana y usted tiene la presión en 180/100. Usted está descontrolado. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener la presión 120/80 las 24 horas del día. Usted no puede tener picos de hipertensión. Usted la tiene alta. Usted está descontrolado. Entonces, vamos a ver si la población adquiere mucho más conciencia de lo que es este problema, este gran problema que afecta a 1 de cada 3 pacientes mayores de 18 años. Vamos a ver si las entidades de salud pública le prestamos más atención a esto. Vamos a ver si se ponen más anuncios sobre lo que es la hipertensión arterial y la diabetes, que no he visto ninguno, en ningún spot publicitario, Licho. Yo creo que es mucho mejor que se ponga, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública, el SNS, que ponga anuncios hablando de la prevención de hipertensión arterial, y yo creo que eso será una promoción que todo el mundo la va a valorar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de prevención y salud no es curación, salud es prevención. Y hasta que todos no nos enfoquemos en prevenir las enfermedades, lamentablemente vamos a seguir tratando pacientes enfermos, rehabilitando a pacientes con ACV isquémico, rehabilitando a pacientes con infarto agudo al miocardio. Y vamos a seguir siendo un país donde nuestras estadísticas van a estar adelante solamente en cuanto a problemas de hipertensión arterial, problemas de diabetes, problemas de accidentes de tránsito. Vamos a estar en la deriva, en la delantera, en lo que es la prevención. Entonces yo creo que con esto es bastante importante concluir el tema. Gracias, doctor, gracias. Debo dar las gracias a Domingo Díaz desde Constanza, que nos está observando, y a Andy Olivares en Wisconsin, que nos están también sintonizando. A Felipe desde Boichío, nos está viendo desde allá, Boichío, que tiene su universidad, de la que vamos a hablar más tarde. Gracias, doctor, por esta magistral conferencia que usted ha dado en el día de hoy sobre las enfermedades cardiovasculares. Esperamos que el próximo lunes venga, como siempre, artillado, con una gran orientación a la población que ve este programa ahora y que lo puede ver después. Gracias, doctor Alfredo Polanco. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Que Dios le bendiga y que pase una semana feliz. Amén, gracias. Igual. Ustedes y nosotros vamos a una pausa para venir ya con otro tema, después de ver escuchar estas orientaciones brillantes, persuasivas, pero muy verídicas y muy sinceras del doctor Alfredo Polanco. Vamos en breve con ustedes en otro tema.